Buenas tardes. Bienvenidos a los diálogos sobre educación, conocimiento y escuela en tiempos de pandemia. Mi nombre es Juan Pablo Lismayer, soy ministro de Educación de la provincia de Tucumán, licenciado en Historia y doctor en Ciencia Política. En primera instancia, quiero agradecer al Ministerio de Educación de la Nación, al ministro Nicolás Trota y a su equipo que hacen posible estos diálogos conjuntamente con la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy nos acompaña Adrián Paenza, que es licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente y periodista, reconocido tanto en nuestro país como en el exterior como referente científico mundial. Buen día, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Estoy bien, un poco abrumado por la presentación. Te iba a sugerir que revisemos todo lo que dijiste, pero en principio aprovechemos para hablar y charlar un rato e intercambiar algunas ideas en este momento tan difícil y tan inédito, ¿no? Porque en nuestras vidas no hemos vivido una cosa semejante. Yo recuerdo cuando era chico, y eso pasó hace muchos años porque la tierra estaba caliente todavía, la gente saltaba, pero si bien tengo 71 años, me acuerdo del momento de la poliomielitis, y yo lo viví en mi casa. Yo vivía junto con mis padres y mi hermana, y en la parte de abajo, en la planta baja, vivía el hermano de mi mamá con su familia, y mi prima hermana tuvo poliomielitis, y el miedo que había, y mi papá perdió tres hermanos en temas por la poliomielitis, de manera tal que tengo un recuerdo vago, pero un recuerdo también de lo que pasó cuando apareció la vacuna, que en ese momento fue la del doctor Jonas Salk, después mejorada por la vacuna Sabin. Es decir, que si bien es una cosa totalmente inédita para nosotros, tengo un recuerdo, algo me toca adentro cuando se habla de temas de pandemia. No tengo claro que evidentemente los temas de comunicación eran distintos, nadie hablaba de cuarentenas, y si hablaba yo no me acuerdo, pero sí recuerdo el tema del temor, del miedo, y de mis padres tratando de llevarnos a lugares en donde se suponía, por ejemplo Mar del Plata, que se suponía que era un lugar en donde no iba a haber, no había el mismo alcance que en la capital federal. Es decir, lo cuento todo esto porque en algún lugar, en alguna parte dentro mío, hay alguna neurona que se activa, se hace sinapsis en alguna parte con este tipo de temas. Pero claro, no existía Zoom, no existían estas posibilidades que tenemos ahora. Yo estoy en Chicago, vos estás en este momento en Tucumán, y hay mucha gente que está en otras partes del mundo, no solamente de la Argentina, coparticipando de todo esto, ¿no? Así que fíjate, me dijiste buenas tardes y mira lo que pasó. Tené cuidado con las preguntas, Juan Pablo. Bueno, muy bien, muy bien. Voy a tratar de ser lo menos cuidadoso posible. Mencionabas otras épocas. Estamos ante un cambio de época, realmente se ha hablado mucho en torno a la pandemia y ha habido muchas reflexiones respecto de que estamos ante una inflexión. La primera, te pregunto, ¿crees que estamos realmente ante una inflexión, ante algo tan profundo como un cambio de época? Y por otro lado, digo, las probabilidades, tocando un tema que, bueno, que manejas con mucha certeza y ductilidad, las probabilidades de que si estamos ante un cambio de época, vayamos hacia una época más progresista o a una época que sea más restauradora, son iguales, e inclusive es más probable ir hacia una época de mayor restauración o más reaccionaria. ¿Crees que estamos ante un cambio de época y qué probabilidades hay de que la época que viene sea mejor? Y esa es una pregunta muy compleja, Juan Pablo, y me gustaría tener basado en datos y no en opiniones, porque yo tengo por un lado muchas ganas de que efectivamente esto produzca, que sea una inflexión, que sea punto de cambio, que sea de hecho es un motivo de debate, o sea que aunque ya más no sea por eso, ha puesto en evidencia algo que era claro de antemano. Es decir, si pudiéramos trasladarnos, por ejemplo, al mes de diciembre del año 2019 y pudiéramos hacer un análisis de la cantidad de gente que se moría en el mundo
porque no tenía acceso a los privilegios que tengo yo, por ejemplo, porque no tenía acceso a lo mejor a los medicamentos, al tipo de educación, al tipo de comunicación, al tipo de, no sé, de poder estar protegido frente a los elementos climáticos, o que se moría de frío, o que se moría de calor, o porque se moría de sed, o sea, una cantidad de cosas que tienen que, o porque morían de hacinamiento o de mala nutrición. O sea, no sé si está claro que los datos que había hasta el año 2019, pre-pandemia, digamos, si lo que se ve ahora, por ejemplo, yo vivo hace 20 años virtualmente en Estados Unidos, y en Chicago, donde la población, por ejemplo, que es afroamericana, lo que se considera de raza negra, aunque yo siempre tengo un debate con respecto a lo que representan las razas. Razas habría que discutir mucho, pero está tan metido dentro de nosotros hablar de razas. Pero por un momento, digamos que las personas que tienen color de piel de color negro, entonces acá el 70%, hay un 12 o 13% de personas que viven en Chicago que son afroamericanas. Y sin embargo, los afectados por el coronavirus lindan el 70%. Lo mismo que gente latina o gente asiática, o sea, primeras minorías. Es decir, que no está tan desligado, no es tan cierto que el virus toca parejo a todos. Sí, en algún sentido, pero también es verdad que hay mucha gente que estaba mejor preparada. Yo estoy mejor preparado con más, aún con las dificultades físicas que tengo, igualmente estoy mejor preparado. Ahora la pregunta es entonces, ¿mejorarán las condiciones? ¿Cambiarán las condiciones? ¿Habrá sensibilidad para que cambien las condiciones? Eso es un tema discutible. Yo todavía no me gustaría que fuera cierto, me gustaría contestarte sí, yo creo que esto va a representar un cambio. De hecho, lo está representando ya en Estados Unidos con respecto a lo que ha sucedido, no con la pandemia, pero sí con el asesinato, por ejemplo, de George Floyd, como de otra gente también negra, en donde la brutalidad policial ha puesto en evidencia a un Estados Unidos en llamas, y esto se vio, por ejemplo, que tiene una repercusión hasta en Europa, con los partidos de la Premier League en el fútbol, donde antes de jugar todos los jugadores pusieron una rodilla en el piso, aún los referís. Entonces hay muchas cosas que están cambiando. Ahora, esos cambios son cambios formales que duran mientras todo esto está tan vigente y todavía estamos en llamas, o esto va a ser efectivamente producto, lo que va a suceder es que se van a producir cambios estructurales, porque el racismo es un racismo endémico. Las dificultades de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a las condiciones, a los derechos humanos por simplemente haber nacido, esos son cambios mucho más profundos, y no sé si necesariamente el tiempo que va a mediar entre ahora y cuando consigamos o bien una vacuna, o bien un tratamiento, o bien una cura, será suficiente ese tiempo como para que las modificaciones sean efectivamente de base. Así que me gustaría contestarte resumiendo, ojalá que sí, tengo dudas. Muy bien, yo creo, mencionabas recién los cambios en largo plazo, y si uno piensa, mencionaste la poliomielitis, bueno, a mí me tocó crecer en los años 80 con el HIV, con digamos, el virus del SIDA como el gran protagonista de los temores colectivos. Hoy, 50 años después, con un saldo tremendo en cuanto a muertes y a contagios, pero hoy uno puede ver que aquello que empezó como algo que inclusive estigmatizaba claramente, recordemos, se le llamaba la peste rosa, hoy el mundo, en el sentido de la diversidad, de la integración de las distintas identidades, ha avanzado muchísimo. Quizás hay algo de esto más estructural en lo que estás planteando. Pareciera por momentos que la crisis, la pandemia y la crisis que genera es global, pero que hay salidas locales, ¿no? Es que hay como que se está combinando cierto color local con un problema que es global. En ese contexto te pregunto, en el conocimiento, ¿qué lugar ocupa la identidad? O sea, hay lo local, lo que está arraigado, las raíces, ¿hay un lenguaje universal del conocimiento o hay un lenguaje que es local? Y en ese marco, tanto has reflexionado y has comunicado lo que es la ciencia argentina. En el marco ese, ¿qué significa hablar de ciencia argentina? ¿Qué es lo argentino y qué es lo universal?
Esa es una pregunta muy interesante, Juan Pablo, por lo siguiente. Por diferentes razones yo estuve en contacto y estoy en contacto con autoridades nacionales y provinciales. Entonces, quiero contar alguna cosa que tiene que ver con es una anécdota, pero que describe y permite contestar tu pregunta. Fíjense lo que sucede. Primero que esto también debería, y se abre un lugar para ir por otro lugar que tiene que ver con las religiones y con las creencias, etcétera. Esto ha, como nunca, puesto el foco en la ciencia. Por supuesto, en los trabajadores de la salud, y con eso no me refiero solamente a los médicos, sino a todo el sistema de salud, todo el sistema sanitario de la Argentina, las dificultades que hay de acceso a la salud, pero no solamente hablo de los médicos, de las enfermeras, de la gente que trabaja en los lugares en donde hay hospitales, clínicas, instituciones de salud, para ponerlos en general. Pero se ha apuntado hacia la ciencia. Es curioso que durante los 4 años de macrismo, por ejemplo, hubo 2 ministerios que pasaron a ser secretarías, que fueron el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia. Y es curioso que hoy, cuando ni bien hace 6 meses, cuando asume Alberto Fernández, cuando hay un cambio de color político, entonces vuelve a emerger el lugar que le corresponde. Es impensable un país que no tenga un Ministerio de Salud, y es también impensable un país que no tenga un Ministerio de Ciencia. Pero fíjense por qué dije todo esto. La Argentina, a pesar de los ataques que ha sufrido de una manera salvaje por parte importante de la clase política, sin embargo ha logrado sobrevivir a todo esto y está en condiciones de producir kits, de producir ciencia nacional. Cuando uno dice en forma casi abstracta, tener ciencia propia es ser independiente, es ser autónomo, tener soberanía, parece una frase que repetimos un grupo de personas como si fuera simplemente como una letanía que uno cuenta porque queda bien decirlo. Sin embargo, esencialmente, la Argentina está en condiciones, por ejemplo, de producir los respiradores o los ventiladores o los que sean capaces de atender las necesidades extremas de aquellos que están seriamente enfermos y cuyas vidas dependen de tener o no tener la posibilidad de tener oxígeno artificial. Pero además la oportunidad de estar pensando en producir nuestras propias vacunas, de estar produciendo nuestros propios kits para testear quiénes son los que tienen el virus, para testear las distintas cepas de virus, para saber que en la Argentina llegaron virus, sí que eran cepas que llegaban de China, pero que también llegaban de Europa y que también llegaban de Estados Unidos, y que nosotros lo podíamos determinar, porque en un momento determinado, y por eso quería contar también esta anécdota, y me consta de primera mano por parte de gente del gobierno nacional, que gente que vive en distintos países latinoamericanos, que no tiene la oportunidad que tiene la Argentina, decía, necesitamos respiradores. Pero no hay 8 millones de fábricas de respiradores en el mundo. Y las fábricas que existen tienen su producción agotada, no solamente por el ahora, sino por el futuro. Entonces, supongamos que Perú, por poner un ejemplo, necesita respiradores. No los puede producir. Recurre a las fábricas y dice, nosotros les queremos comprar, las vamos a pagar. Y la gente que los produce le dice, se los vamos a dar, pero espérennos hasta el año 2022 porque tenemos toda la producción vendida. La Argentina no necesita depender de eso, lo puede producir el país. Entonces, en ese lugar, hablar de soberanía hace sombra en forma concreta, tener la posibilidad de hacerlo nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos científicos que yo conozco, y conozco muchos, que han dejado sus trabajos específicos, sus trabajos que les producen papers, que les permiten mejorar su calidad, su prestigio, no su fama, su prestigio científico, y se abocaron a tratar de concentrar todo su esfuerzo, toda su capacidad, toda su preparación, si ustedes quieren, universitaria, apuntando en diferentes direcciones porque esas son las necesidades del país. El ejemplo concreto, Jorge Aliaga. Jorge Aliaga fue alumno mío hace 40 años en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Terminó siendo doctor en física, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Él es físico, sin embargo es el que produce la cantidad de curvas diarias con los datos que tenemos
de gente que entra y que se enferma porque se contagia en el exterior, porque es un contagio comunitario, porque podemos compararlo con las curvas locales, porque podemos, al hacer ciencia, podemos predecir lo que va a pasar. Y eso lo hace un físico, no es un especialista, no es un epidemiólogo, no es un virólogo, no es un infectólogo. Quiroga en Córdoba hace lo mismo y está en muchos lugares del país distribuido esto. ¿Qué quiere decir? Que la educación universitaria, la preparación, nos pone a todos frente a una emergencia de estas características, una emergencia mundial, pone a la Argentina en un lugar privilegiado. Cuando hace varios años la Argentina pudo lanzar su satélite, digamos, que permitía, era un satélite que se llamaba geoestacionario, porque iba acompañando los movimientos de la Tierra como si fuera un paraguas. La Argentina se incluyó como el 8º país del mundo que estaba en condiciones de hacerlo. Bueno, la Argentina está en condiciones de atender sus necesidades hoy con respecto a la pandemia. Entonces, de ahí el orgullo, de ahí cuando uno dice, eso es soberanía, y no es una cosa solamente abstracta, representa algo concretamente. Y para terminar esta parte quiero decir algo que me parece muy importante. Hay que socializar el conocimiento. El conocimiento no puede estar reducido a grupos pequeños de personas que forman una élite. El conocimiento hay que socializarlo, tiene que estar al alcance de todo el mundo. No puede depender de los privilegiados como yo, que tenemos acceso a casi todo, porque tenemos en la cuenta bancaria una cantidad de dinero que nos permite comprar los libros que necesitamos, leer las revistas que queremos y por otro lado mirar lo que... No, esto tiene que ser y que estar habilitado para todos. Por eso el plan Conectar Igualdad, que ofrecía y ofreció 5 millones de laptops a todos los niños en la Argentina, tiene un valor, una profundidad, un espesor tan importante. Juan Pablo, ¿te contesté la pregunta? Bueno, siempre es más interesante que nos dejen dudas y desafíos por delante que certezas. Ahora, naturalmente, en la respuesta hay uno o dos temas que me parecen muy interesantes y que quisiera rescatar. El primero, naturalmente, tiene que ver con el colapso, digamos, del imaginario neoliberal que la pandemia indiscutiblemente trae. Eso se lo puede ver en distintos países del mundo y a la vez la contracara de cómo un gobierno que asume luego de lo que fue la tragedia macrista en la Argentina y que va reconstruyendo prioridades, tiene, sobre la base de la memoria institucional, después de tantos golpes, como decís, resortes para poder dar la batalla, darla correctamente y, bueno, y pensar también en una instancia de desarrollo a partir de las herramientas que se desarrollan. Pensaba en esto de cómo hay gente que decide cambiar el rumbo de su vida o su dedicación. Estamos en el año belgraniano, 2020 es el año belgraniano en la Argentina en homenaje a Manuel Belgrano. Hay una parte de Belgrano quizás menos conocida que tiene que ver con sus pensamientos sobre la educación. Un Belgrano que también, como quien vos mencionabas, científicos que cambian su vida. Bueno, aquí tenemos un abogado que de pronto decide ir a la guerra. Claro. Y en nombre de la emergencia, en nombre de la independencia. Cuando se refería a educación, hablaba mucho de la educación técnica o tecnológica, más específicamente de la educación náutica, diciendo, bueno, el mundo se conecta a través de los mares, necesitamos tener nuestra propia producción de barcos para poder tener integración en el mundo. Te pregunto hoy, ¿cómo ves esa relación entre educación e independencia en torno al año belgraniano y qué lugar ocupa el conocimiento en cuanto a poder hablar de una soberanía? Hay como tres principios que nos son muy cercanos. Independencia económica, justicia social, soberanía política. ¿Cuál sería el cuarto principio hoy 2020? Autonomía tecnológica. Bueno, digamos, no sé ponerle un nombre, pero ciertamente la alternativa, por ejemplo, de lo que significa, voy a poner ejemplos, porque los ejemplos en general suelen ser muy clarificadores. La Argentina está en condiciones hoy, por ejemplo, de medir el grado de movilidad que se produce frente a una cuarentena.
Y un ejemplo muy concreto y muy interesante, y les quiero contar que eso me pasó a mí. Por ejemplo, todos nosotros usamos, ¿cómo se llaman? Google, Yahoo, los buscadores, no sé, se llaman máquinas, no sé cómo es el verdadero nombre. Buscadores se llaman, no sé cuál es la palabra engines, pero no sé cuál es los motores de búsqueda, digamos Motor así. de búsqueda. Motores de búsqueda. Fíjense lo que pasó. Esto es un trabajo que yo en un momento determinado le conté a Víctor Hugo, porque a mí me impactó mucho y nosotros estamos en condiciones de hacerlo también. Lo que hizo Google fue, más allá de todas las cosas que se puedan decir, de los intereses, digamos, cómo se invade la privacidad de las personas, y etcétera, que es otro tema. Pero en este particular punto me quiero referir por algo que quizás sirva para contestar tu pregunta, o por lo menos, no sé si contestarla, pero para poder pensarla juntos, porque yo tampoco sé muy bien cómo contestar esto en forma final. Esta es la respuesta, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Todo esto lo que hace es despertar nuevas preguntas y estamos todos en gerundio, estamos aprendiendo, innovando, enterándonos, dudando. Y esto, así es como se produce la ciencia, dudando todo el tiempo, sin saber. Las respuestas finales son muy pocas. Pero lo curioso es que lo que hizo Google es tomar una base de datos y empezar a agrupar cuáles eran las preguntas de los síntomas que la gente buscaba. Es decir, en distintas partes del mundo agrupó por número de preguntas, por ejemplo, qué es lo que la gente quería saber más. Y los agrupó en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en distintos lugares del mundo, por ciudades, por estado, por provincia. Lo primero que apareció, yo lo voy a decir de memoria, no me acuerdo, pero puedo dejar después la referencia y si no lo pueden googlear ustedes. Lo primero que apareció es tengo fiebre, que fue en principio la primera razón que había mucha más gente que la habitual, comparado con las preguntas que en común se hace, tengo fiebre, ¿qué hago para la fiebre? La segunda es, he perdido el sentido del olfato o el sentido del gusto, esencialmente el del olfato, no puedo oler. Eso aparecía en Italia muy fuertemente, pero en Italia, en Francia, en Alemania, en España, que fueron los primeros lugares después de China, porque en China Google no está de la misma manera que está en otras partes de Occidente. El tercero es tengo chuchos de frío, pero el cuarto, y que fue tan sorprendente, es tengo dolores en los ojos, me duelen los ojos. Y yo les quiero contar que eso me pasó a mí. A mí me pasó en un momento determinado que me empezaron a doler los ojos. Y yo, que había leído el artículo, digo, ¿qué me está pasando? A mí, yo tuve, como seguramente les estará pasando, todas las personas que están mirando esto, en algún momento tuvieron algún dolor en los oídos, un dolor de oído, o un dolor de muela, o no sé, un dolor en una pierna, en un tobillo, pero dolor de ojo, dolor de cabeza, pero dolor de ojo es un dolor muy particular. Yo tuve durante mucho tiempo dolores en los ojos, a tal punto que uno no se podía testear, ni siquiera acá en Estados Unidos, y al final el otro día pude hacerme un test serológico para poder determinar si tenía los anticuerpos. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense la potencia de lo que significa. El test dio negativo, no tengo los anticuerpos, aparentemente entonces el virus no lo tuve y el dolor de ojos que tuve o tengo no depende de eso. Pero ¿por qué lo cuento? Porque estamos, fíjense, en condiciones de que informarnos, como no podíamos tener los test. Entonces era como si pudiéramos mirar en un panorama amplio y ver, sabiendo que en alguna parte hay un incendio, pero uno no puede ver exactamente dónde está y solamente alcanza a ver humo en algunas partes. Y dice, bueno, empecemos a mirar ahí, focalicémonos ahí, porque es posible que si bien todavía no lo sepamos, porque el periodo de incubación es de 15 días, 10 días o lo que fuere, aparentemente en tales zonas del mundo hay humo. Vayamos allí porque es probable que ahí efectivamente se esté por producir un foco de infección muy grande. Eso es un privilegio enorme, eso es una novedad, eso es poner la ciencia, la comunicación, la tecnología al servicio del beneficio de las comunidades, de las sociedades, porque ahí sí el virus no es que habla inglés, castellano o chino, el virus es un virus, distintas cepas, pero es un virus. Entonces, así como en algún momento fue la revolución industrial, la aparición de la imprenta con Gutenberg,
esto de poder hablar de matemática de una manera distinta, la matemática siempre ocupó un lugar, yo no voy a decir despreciable, porque esto es una cosa común. El grupo de personas que disfrutamos de la matemática, en alguna parte también somos responsables, como si uno se sintiera una suerte de nerd, ¿no? Uno es distinto, pareciera como que es una patente de que uno es ligeramente mejor que los otros porque forma parte de un grupo de la sociedad, una parte casi como una élite, donde uno es un poquito mejor. Mientras tanto, todo el resto queda como separado, ¿no? Nadie dice, ningún adulto dice con mayor énfasis y casi con agrado, mira, yo la verdad, para matemáticas soy un burro, soy un bruto, no entiendo nada. Y hoy, eso que, fíjense, la matemática necesita esta segunda oportunidad, necesita que, porque hemos entrado por la puerta equivocada. Entonces, lo que esto está sirviendo también, así como un niño juega con un videojuego, y si yo le pudiera enseñar en el colegio cómo hacer para cambiar el videojuego de manera tal que pueda ganar una vida o que pueda modificarlo para saltar de pantalla, eso, o para encontrar una distinta contraseña, algo que usamos en la vida cotidiana. Si nosotros pudiéramos mostrarle la tarea detectivesca de encontrarnos con un problema y tratar de resolverlo, la ciencia provee eso. Creo que la ciencia ahora, creo que ahora nadie discutiría, espero, que los presupuestos científicos cambien. Entonces, cuando vos me preguntás al margen de los derechos sociales, la justicia social, en realidad justicia, porque en la medida que haya justicia VIP, que algunos tengan más posibilidades, porque al tener más dinero tienen mejores posibilidades, mejores abogados, mejor salud, mejor todo. Entonces hay un grupo muy privilegiado de personas al cual yo pertenezco, que es un 1% de la población que tiene casi todo lo que una persona normal necesita, y hay otro grupo de personas que se queda con la ñata contra el vidrio mirando y diciendo ¿por qué? Bueno, esas son las barreras que necesitamos romper. Romper es igualar, igualar para arriba. Evidentemente hay un montón de trabajos, profesiones que van a dejar de existir, como dejaron de existir aquellas personas que iban y plantaban las semillas una por una, porque ahora viene una máquina y resuelve la tarea de miles de personas, y otra que va y cosecha y reemplaza a miles de personas, o las personas que cobraban cuando uno tiene que pasar por un peaje o en un banco. Todas esas profesiones van a desaparecer. Ahora lo que va a hacer falta es otro tipo de profesiones, para lo cual hace falta otro tipo de educación, y en eso estamos. Estamos en el momento crítico en donde justamente la tecnología, la ciencia, ese avance es el que tiene que irrumpir e inundarnos a todos para mejorar para arriba. Ese es el compromiso actual, ese es el compromiso moral, ético, pónganle el nombre que quieran. Ese es el objetivo. Eso es lo que por lo menos yo pretendo hacer, llevar por toda la Argentina y por todo el mundo las posibilidades de que el conocimiento sea accesible para todos. Este es el momento de poder lograrlo. Esa es mi idea. En todo caso, lo propongo para que lo discutamos si es que ustedes no están necesariamente de acuerdo. Dos cosas me disparan tus palabras. La primera es, pareciera que vamos hacia una construcción de conocimiento ya no binaria, yo enseño, vos aprendés, sino Perfecto. nosotros aprendemos. Y digo, eso por un lado tiene, al ser más participativo, un conocimiento participativo, así es como se construyen muchas de las plataformas que mencionaste, de los motores de búsqueda, y cómo ha circulado gran parte de la información. Lo cual pondría en cuestión en alguna medida el mundo más binario, ¿no? Pero digo también, mencionaste las sensaciones. Blas Pascal, digamos, hizo mucha filosofía sobre la matemática, pero en una de sus reflexiones decía, bueno, hay motivos del corazón que la razón no entiende. Me pregunto cuál es el lugar de las sensaciones en el conocimiento, y sobre todo de aquellos saberes o habilidades que no son necesariamente científicos, que tienen que ver por un lado con lo emocional, con lo sensorial, con lo afectivo, con lo lúdico, con el juego, que mencionaba recién, pero también otros saberes de carácter ancestral, de carácter no científico, de carácter no convencional, que también hablan de un mundo que no solo en el cual el conocimiento está más democratizado, popularizado, sino que también
lejos de aquellos estereotipos tan propios de cierto modelo neoliberal, anticientífico, que tienen, digamos, mucha que ver con la no inclusión de otros saberes, otras identidades. Me pregunto entonces concretamente si, qué lugar tienen las sensaciones y si dentro de ese lugar que las sensaciones tienen hay un lugar para una construcción mucho más sensible de un mundo más justo, que al fin y al cabo es un mundo más sensible. Bueno, no me voy a acordar de todo porque me encantaron las preguntas, pero quiero empezar por la primera. En todo caso, cuando lleguemos a la segunda, me vas a recordar un poquitito lo que me dijiste porque me interesa también. Pero hay algo que sí dijiste al principio que yo quiero enfatizar y tiene que ver con las construcciones colectivas. Yo estoy convencido que todo lo que nosotros hacemos es una construcción colectiva, a tal punto que históricamente se dictaba clase, es decir, que había una estructura vertical, venía un profesor, se ponía al frente y los alumnos eran dictados, el profesor dictaba y los alumnos ni siquiera levantaban la vista. Cuando yo nací, yo soy del 49, yo tengo amigos, o los tenía en aquel momento, que le decían a sus padres de usted y no se discutía nada. Era el principio de autoridad. El padre dice, e inclusive más, lo que salía en el diario era la verdad. Si decía el diario algo, es porque era cierto. Eso ha cambiado. La estructura ahora es una estructura mucho más horizontal y debiera ser horizontal. Inclusive hasta las divisiones que existen hoy, divisiones cronológicas, es decir, un niño que tiene 6, 7 años, están todos los chicos que nacieron en un determinado año que tienen entre 6 y 7 van al mismo grado, los de 7 y 8 van al mismo grado. Bueno, esto no debería ser más así. La escuela así como está, aunque sea, digamos, yo sé que es controversial lo que voy a decir ahora, pero así va a cambiar porque no se sostiene más. Hay chicos que tienen 7, 8 años y que están en condiciones de poder explicarle a alguien que tiene 14, 18, sus propios padres, les pueden explicar un montón de cosas que de otra manera no tendrían acceso simplemente porque tienen la cabeza puesta en otra cosa. Y el hecho, por otro lado, primero, poder decir no sé, decir, cuando uno no entiende, poder decir la verdad, no te entiendo, decímelo de nuevo. Y decir y preguntarlo tantas veces como haga falta. Hay una sola cosa que se requiere de aquella persona que está del otro lado en este momento. Supongamos que yo le quiero comunicar algo que supuestamente yo entiendo y la otra persona no. Bueno, vamos a suponer que eso existiera. La libertad, inclusive hasta el lenguaje corporal, en donde quede claro que si yo sé algo y la otra persona no lo sabe, no me hace mejor persona. Y por otro lado, cuando el otro dice no, o la otra dice no sé, no te entiendo, muchas veces pasa que eso también no solamente exige que uno se ponga y se exhiba vulnerable, aquel que supuestamente sabe, sino que muchas veces lo que uno cree que sabe tampoco está tan claro que lo sepa. Si lo supiera muy bien, si se entendiera muy bien, entonces no tendría problemas en comunicarlo. La comunicación, yo creo que no he aprendido nada en mi vida mejor que cuando tuve que enseñarlo, porque eso me ha puesto ante la disyuntiva constante de estar con gente, 800 personas. Voy a hacer una cuenta que suena muy arrogante y les pido disculpas por esto, pero acompáñenme como para darse cuenta de lo que significa. Durante muchos años, las clases que yo daba en la facultad tenían 800 alumnos sentados, aparte de los que estaban en el aula sentados en las escalinatas, 800 por semestre. Esto significa 1.600 por año. Vamos a suponer que di clase 40 años. Voy a cambiar, voy a bajar porque parece exagerado, 30. 30 por 1.600 son 48.000 estudiantes. Vamos a suponer otra vez que estoy exagerando, la mitad, 24.000, 25.000 estudiantes. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de veces que hay gente que, por supuesto que yo no llegué a conocer, aún en un semestre, simplemente porque los veo, pero no tuve interacción con ellos? La cantidad de veces que alguna persona, alguno de ellos habrá pensado, lo que está diciendo este tipo está mal, o
lo que alguna vez yo le debo haber dicho, no, lo estás pensando mal, cuando en realidad no lo estaba pensando mal. El problema es que yo no entendía lo que yo creía que entendía. Eso es lo que necesitamos romper. Necesitamos dejar de domar, entre comillas, a los otros. El hecho de que nosotros creamos haber entendido algo por un determinado camino, primero no está claro que ese sea el camino, porque llegar a la supuesta verdad, hay múltiples maneras de llegar. Hay mucha gente que piensa distinto y que tiene aportes que son maravillosos y que requieren de parte del docente, de parte de todos los que estamos, el cuestionamiento constante y decir, a ver, no te al revés, que sea el propio docente, que seamos nosotros, decir, no te entiendo yo, contame vos. Aunque supuestamente esté mal, los científicos solamente publican los éxitos, entre comillas. Uno pone en una revista científica, esto era lo que me proponía, este es el abstract, o sea, este es el sumario de lo que hicimos, y acá está el desarrollo. Pero no ponen todos los caminos que en el medio les llevó 1 año, 10 años o 20 años para llegar hasta ahí. Todas las estaciones intermedias que fueron no conducentes o que no llegaron a destino. De hecho, hoy existen bases de datos, yo conozco una en Berkeley, que se está haciendo de gente que está trabajando en medicina en este momento, buscando vacunas, tratamientos o curas para el problema del coronavirus, y han intentado de distintas maneras y no tuvieron éxito. Y las están publicando porque eso ahorra tiempo. Eso le está permitiendo a alguien que está en este momento en Tucumán pensando algo, algún científico, grupo de científicos que intentaron de una manera y no llegaron, y entonces lo publican ahí, de manera que otra persona, otro grupo que está en Nigeria, está haciendo eso y dice, no, mirá, paremos esto, porque esto ya lo intentaron en la Argentina, en Tucumán, y no sirvió. Eso necesitamos hacer, necesitamos comunicarnos. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, Juan Pablo? Aunque me imagino que después de todo esto que dije, ya te debe haber aparecido otras múltiples tangentes, pero me decías algo que tenía que ver con la sensibilidad. Y la sensibilidad, pero en línea con lo que decías, la sensibilidad hacia otros saberes, y que me refiero a aquellos que son los no científicos. Te escuchaba en alguna oportunidad, en alguna de tus exposiciones, cómo de la matemática pasas directamente a cuestiones que tienen que ver con combatir la discriminación, por ejemplo, discriminación de las mujeres y demás. Digo, la ciencia nueva, parafraseando aquel famoso libro, se construye con saberes no científicos que fueron descalificados también como saberes no científicos. No, todo se construye con los saberes. No están, cuando uno tiene un problema, no viene con una etiqueta. Hay un problema y no dice, este es un problema de matemática, este es un problema de sociología, este es un problema de antropología. Es un problema que tiene la sociedad. Nos ponemos todos juntos, cada uno desde su ángulo, a discutirlo. Eso es lo que nos nutre. Miren, quiero contarles una anécdota, una cosa muy interesante que me pasó y que es como si alguien me hubiera agarrado de la solapa y me hubiera hecho dudar de algo que, dicho en abstracto, yo hubiera dicho, yo de eso no voy a dudar nunca. En el año 2014, yo estuve en Seúl en un congreso de matemática muy importante que se hace una vez cada 4 años y que le otorgó a la Argentina en ese momento 3 premios, pero en particular, más que premios, más allá del premio, lo digo otra vez y suena muy arrogante, el premio que me dieron como el mejor comunicador de matemáticas del mundo, es un premio tan subjetivo, es imposible de saber eso, no es algo fáctico, pero se lo dieron a alguien del hemisferio sur, se lo dieron a alguien que hizo su mayor contribución en castellano y se lo dio a alguien de la Argentina. Yo soy un subproducto de la universidad pública. Yo fui al colegio primario, secundario, universitario en establecimientos públicos, pero también eligieron en ese momento como vicepresidenta, una de las vicepresidentas de la Unión Matemática Internacional, Alicia Dickenstein, que fue en su momento también alumna de alguna materia de complementos de álgebra y topología, pero que se transformó en una de las mejores matemáticas del mundo, y la eligieron por voto como una de las vicepresidentas. ¿Pero por qué cuento esto? Porque en un momento determinado se hizo una reunión entre tantas que se hacían en el Congreso que eran la mujer en la matemática. Era un lugar reservado, una charla
como si fuera una charla de 1 hora, una clase de 1 hora, para analizar la mujer en la matemática. Y yo, en ese momento, la que era presidenta de la Unión Matemática Internacional era una mujer belga, cuyo apellido se me escapa, muy complicado para mí recordar, y yo estaba tomando un café con ella a la mañana, un desayuno, y le digo, mire, la verdad que a mí me molestó eso, porque si yo hubiera querido participar, ustedes que me hubieran dicho, no, usted no puede entrar porque es hombre, y a mí eso me molesta. Le digo más, existe un premio que se llama el premio L'Oréal, que deben haber escuchado ustedes, a la mujer en la ciencia. Y yo les digo, miren, yo conozco varios, Andrea Gamarnik, por ejemplo, una de las mejores científicas argentinas, especialista en dengue y que ahora está hecha una verdadera especialista en el problema del coronavirus, le dieron 2 veces el premio L'Oréal a la mujer en la ciencia. Y cada vez que le dieron el premio a alguna argentina en el programa Científicos Industria Argentina, yo le invitaba a esa persona y le hacía una nota, pero siempre le hacía la misma pregunta. Digo, yo te voy a hacer una pregunta. Si existiera el premio Gillette al hombre en la ciencia, ¿ustedes cómo tomarían ese premio? ¿Lo sentirían como una afrenta? ¿Cómo el premio Gillette al hombre? Y efectivamente conmueve eso, es controversial. ¿Por qué? O tiene mérito o no tiene mérito. Si tiene mérito, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es su preferencia sexual, su sexo, su color de piel? No tiene ninguna importancia. ¿Es valioso o no es valioso? La persona que me había invitado a Seúl era una mujer, de primer nombre Ona, el apellido no recuerdo. Cuando yo conté todo esto, ella me dijo, ella estaba en la sala el día que yo lo conté en la conferencia de prensa, y ella me contó lo siguiente, y a este punto quería llegar. Ella me dijo, cuando me despedía, me trajo un regalo que para ella era muy representativo. Y me dijo, mire, yo le quiero contar algo. La noche previa a que usted diera la conferencia de prensa, ella, Ona, iba a ser la traductora. El primer ministro de Corea, en Corea del Sur, se enteró que iba a haber mucha gente, mucha prensa. Entonces tomó él la decisión de que el decano de la facultad fuera el traductor. Y la sacaron a ella y la avisaron 12 horas antes. Y le digo, Ona, ¿cómo no me dijo eso? Dice, no, pero es que no se lo quería perder el decano. Y yo le digo, pero ¿por qué no me lo dijo? Dice, yo le voy a explicar por qué. Porque yo sé que usted también estuvo enojado con que no lo invitaran al momento en donde se discutía lo de la mujer en la ciencia. Pero ¿sabe qué pasa? Todos ustedes se van a ir. Mi marido y yo ocupamos el mismo lugar aquí dentro de la Universidad de Seúl. Los dos ocupamos el mismo cargo y él gana el doble de lo que gano yo. Entonces, ustedes se van y yo me quedo acá. Entonces, ustedes tienen la libertad de poder decir un montón de cosas, pero nosotros nos quedamos solos. Y en verdad, ella lo que describía era cierto. Yo me iba, de hecho ella me acompañó hasta el aeropuerto, y ella se tenía que quedar. Si yo hubiera hecho mención a que a ella la habían sacado del lugar, la hubiera puesto en un lugar incómodo. ¿Cómo habría de haberme enterado yo? Pero al mismo tiempo digo que las condiciones no son tan binarias, no es tan blanco o negro, hay muchas cosas que pasan. Entonces, así como es endémico el racismo, no es solamente la brutalidad policial en Estados Unidos o en la Argentina, no es natural que cuando se juega un partido en la cancha de Boca, como agresión a los hinchas de Boca, haya gente del otro lado de la tribuna que les griten bolitas, bolitas, como si ser boliviano, ser paraguayo o ser del interior del país va en desmedro de la persona. Tenemos muchas cosas para hacer y la ciencia requiere, miren, no tengo mucho más tiempo, pero quiero contar tengo un minuto más para contarles algo, necesito contarles. Por favor, claro, cómo no. En este momento en la Universidad de Harvard hay un proyecto que creo que se llama Project Implicit, o sea, un proyecto implícito, en donde lo que a uno hacen es, uno se pone frente a una pantalla que está dividida en 2. Entonces, en el lado izquierdo aparecen algunos objetos y en el lado derecho aparecen algo que uno tiene que hacer una conexión. Por ejemplo, uno pone del lado izquierdo una flor y al lado derecho dice perfume. Al lado izquierdo dispone, por ejemplo, no sé, alguna deposición de un caballo, bosta de caballo, y al lado uno pone mal olor. Entonces uno tiene que ir apretando y haciendo conexiones. Entonces yo uno podía elegir
por sexo, por raza, a pesar de que yo tengo el problema con la raza. Es decir, uno podía elegir alguna variación que uno quisiera medir en uno mismo. Y en un momento determinado había una persona, había un arma, y a la derecha había una persona con una capucha, una de color negro, una de color blanco, y una persona que no tenía capucha. Y yo iba a poner, dudé, porque ¿por qué tiene que haber una ligazón entre un arma y cualquiera de las de este lado? No me acuerdo cuál fue la que elegí, pero lo que terminó pasando es que no solamente se medía lo obvio que es que la flor y el perfume, sino aún el tiempo que a uno le resultaba que tenía que tomarse para tomar la decisión en de cómo conectaba. Entonces, el arma, ¿por qué voy a poner en una persona negra? Esa duda también estaba medida. Es decir, que yo, a pesar que me considero no racista, no segregacionista, que tengo una libertad lo más amplia que soy capaz para igualar para todo el mundo, todo lo mismo para todos, sin embargo, en alguna parte interna mía dudé no en qué poner, tuve que pensar, ¿por qué voy a poner negro? Y esa duda está tan embebida, está tan metida en nosotros, tenemos tanto para aprender que aún este tipo de tecnología nos permite descubrirnos aún a aquellos que creemos. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿vos te considerás un tipo racista? Me molestaría la pregunta, me molestaría que me lo preguntaran. Sin embargo, cuando fueron por la puerta de atrás y me lo preguntaron sin que me diera cuenta que me lo estaban preguntando, la sociedad se ha permeado y me ha pasado aún a través de las propias defensas. Contra eso tenemos que luchar, contra ese tipo de diferencias. Yo sí creo que las sociedades actuales, la juventud, la gente que ahora tiene muchas menos restricciones, tengo la expectativa, como hay gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que todo tiempo futuro será mejor, porque estamos más en conocimiento de lo que nos pasa. Y les pido disculpas porque he hablado una barbaridad, pero bueno. Por favor, el maravilloso placer de escucharte para mí y para todos los que te estamos, todos y todas los que te estamos escuchando. Cuando hablas de Argentina, cuando hablas con pasión, hablas con orgullo, cuando hablas de lo que haces. Me pregunto, en un país que fue construido sobre la base de menospreciarse, de pensar que debía subordinarse a formas de civilización que aquí no había. ¿El orgullo es quizás el ingrediente clave para el desarrollo? Yo me siento muy orgulloso de ser argentino, me siento muy orgulloso de darme cuenta que en las universidades, que son las partes en donde yo coexisto con un poco más de frecuencia, no sé si naturalidad, en los mundos académicos, entre comillas, la valoración que existe por el científico, por la persona formada en la Argentina, es una cosa que es motivo de orgullo. Entonces, desde ese lugar, no es un orgullo chauvinista que simplemente porque nací, no, yo soy hijo de inmigrantes, yo nací en la Argentina por casualidad, mi padre era italiano, mi madre era polaca, los dos estaban escapando de las guerras, una de Hitler, mi mamá y mi papá se escapaba de Mussolini y se encontraron en la Argentina por casualidad. Yo nací ahí junto con mi hermana, podría haber nacido en cualquier otra parte del mundo o no haber nacido. Somos todos accidentes. Yo de lo que estoy orgulloso es de la educación pública. Estoy orgulloso de la educación que nos dieron nuestros padres. El valor, haciendo de todo para que nosotros pudiéramos estudiar, viajar, conocer, dudar, preguntarse y el respeto por la gente que trabaja. Ese es el mejor orgullo que tengo. Respetar a la persona que hace el esfuerzo que hace para tener lo que yo tengo simplemente por haber nacido en un hogar de clase media. Baja, pero de clase media. Y eso es un privilegio que no todos tienen y el orgullo de hacer todo lo posible para que eso esté al alcance de todo el mundo y no solamente de un pequeño grupúsculo. Muchísimas gracias. Te agradezco de todo corazón este momento. Y bueno, evidentemente, cuando hay ciencia, hay independencia. Cuando hay independencia, hay futuro. Y hay soberanía. Y sobre todo lo siguiente para irme, como es una cosa protocolar, uno suele decir muchas gracias, fue muy bueno para mí, pero como uno lo dice tanto,
después termina vaciándose de contenido. Entonces yo quisiera decir que para mí, a mí no me pasa inadvertida la invitación, me alegra, me enorgullece haber estado acá y poder compartir con ustedes. No me crean nada, porque nada es final. Todo esto son principios, son simplemente pequeños hilos de donde ir tirando, dudando, discutiendo y no aceptando nada porque lo dijo nadie. No importa quién lo dijo, discutámoslo. Nadie puede decir, bueno, lo dijo Einstein, bueno, lo dijo Einstein. Sí, habrá sido Einstein, pero hay que probarlo, hay que demostrarlo. Y sobre todo, seamos un poco más generosos. Muchas gracias, buenas tardes y les mando un beso muy grande a todos.